hermanos, gloria al Señor. ¿Quién puede dar gloria a Dios al Señor en esta tarde, hermanos? Amén. Alábele porque Él vive, hermanos. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Pues estamos contentos porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Estamos gozosos porque nuestro Dios nos ha traído hasta este lugar con gozo, con alegría y con un corazón, hermanos, dispuesto a adorar el nombre del Rey. Amén. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, hermano, es su nombre. Gloria a Dios. Bueno, hermano, pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, damos gracias por estar en este lugar santo. Gracias, Señor, porque usted nos ha traído a cada uno de nosotros, Señor, con gozo, con alegría, Señor, con ese deseo, Señor, de sentir su presencia, así como en el aposento alto, Señor. Aquellos hombres, Señor, recibieron esa grande bendición de su Espíritu, mi Dios. En esta tarde, Señor, venimos con ese deseo, Señor, que ese fuego, que ese viento nuevo, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos ser tocados, Señor, y abrazados por ese Espíritu, Padre. Le pido en esta tarde que bendiga, Señor, todo lo que se va a hacer en este servicio, Señor, la alabanza, la oración, la palabra, Señor, nuestros corazones para recibir de su palabra, Señor. Bendiga también que los que vengan en camino, tráiganlos con bien, Señor, los que nos van a ver, Señor, por la internet, Señor, bendiga sus vidas, sus corazones, prospérelos, ayúdelos, Señor, y se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gloria al Señor. Hermano, pues, ¿qué le parece si toma su Biblia? Y me acompaña al libro de Mateo en el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 14 al 17. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Perdón, hermano, era Mateo, capítulo 7, versículo 7. Ahí un poquito más para atrás, no volteé una hoja para atrás. Bueno, menos en mi Biblia. Mateo 7, 7. Vamos a leer hasta el 12. ¿Ven? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que recibe, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre es de vosotros que si su hijo le pide pan, le daré una piedra? O si le pide pescado, le dará la serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pide? Así que todas las cosas. De los hombres a los hombres, nosotros así también hacemos nosotros con ellos para que den la ley. Gloria a Dios, gloria al Señor, hermano, amén. Así que ya sabe, si usted tiene una necesidad en su vida, bien puede ir con Jesús, hermano. Porque si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros, amén. Así que vamos a alabar al Rey, hermano, amén. Gloria a Dios, den ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo, poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita. A ver, dígalo conmigo. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita. A la iglesia, dígalo conmigo. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo. Levante su voz, dígalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Amén, así es. Hay tiene poder para restaurarme. La sangre tiene poder. Hay tiene poder para levantarme. La sangre tiene poder. Hay tiene poder para quebrantarme. La sangre tiene poder. Hay tiene poder para restaurarme. La sangre tiene poder. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. Sangre de Cristo.
Aunque no lo vean.
quema, que quema y que quema y quema. Eso es, amén. Que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema. ¡A su nombre! Gloria a Dios, el aplauso fuerte a Él. Gloria a Dios, hermano. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Qué puede dar gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Bueno, pues gloria al Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Cristo y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Estamos bien contentos, alegres, hermano, porque pues el Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Gloria a Dios. No hay nada como servir a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues no sé si habrá alguna petición en esta tarde. ¿Habrá peticiones porque queremos por ellas? Gloria al Señor. ¿No hay peticiones? Qué bueno, hermano. Somos un pueblo bendecido. Eso quiere decir que el Señor nos ha bendecido, hermano. ¿Ven? Y estamos súper bendecidos. ¿Alguna acción de gracias? ¿Algo que sea su voluntad? No, hermano. Decirás que va en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en nuevo pasamos en tu corazón. Y en esta tarde pues yo le doy gracias a Dios porque el día de ayer a mi bisnieto le permitió cumplir 4 años de vida, de salud, y hoy este día a Dani le permite cumplir 12 años. Y pues le ruego sus oraciones por Dani, ¿verdad? Están creciendo, están entrando a teenagers y el carácter empieza a cambiar, que lo ayude en todo momento en la escuela, en sus estudios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, pues vamos a pasar los hermanos. Tenemos unas preguntas por ahí, amén. Así que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga. ¿Está contento? Antes de ir a las preguntas, hermano, quiero decirles, el hermano pidió peticiones. Es imposible que el pueblo de Dios pueda tener una petición. Yo sé que está bendecido. A veces, a lo mejor siente que el servicio va muy rápido, que no tenemos tiempo, o no se quiere parar, o no quiere quebrar el hielo usted y no quiere poner su petición. En esta noche, quiero que se ponga de pie. Yo pienso que hay una petición que a lo mejor usted no quiere decir en esta noche. Una petición, una oración que quiere que el pueblo de Dios ore por usted en esta noche. Si usted tiene una petición, cualquier cosa, no tiene un familiar que quiera que vea que se ha convertido, no quiere que el Señor le ayude en un problema financiero o en un problema que a lo mejor usted no lo quiere exponer, es entendido, pero a veces no quiero que usted se sienta que el servicio corre y que no hay tiempo para que usted exponga su petición. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Si usted tiene una petición, cualquier cosa. Yo tengo unos hermanos en la carne que quiero ver aquí. Todos tenemos peticiones. Yo pienso, estamos bendecidos. Tenemos carro, tenemos techo, tenemos ropa. Nuestros hijos están bien. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo pienso que conocemos a alguien que necesita algo, o orar por el mundo entero. Cuando es importante que cuando el hermano diga, o el que esté dirigiendo, si alguien tiene una petición, párese. Nunca siente que pues se siente que todos tenemos peticiones. A lo mejor usted no la quiere poner, es entendido. Si usted tiene una petición, el hermano Luis tiene muchas. No nomás una, el hermano Luis tiene muchas. Levante su mano derecha en señal que usted tiene una petición delante de Dios. Necesito esta petición, Padre, que usted me ayude, y no sé qué hacer con ese problema, no sé qué hacer con esta
cosas financieras, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposo, no sé algo. Yo estoy más que seguro que hay peticiones que usted no quiere exponer. Si usted no quiere exponerla, levante su mano derecha y le voy a pedir a hermano Iván que haga esta oración, cantamos un coro y luego seguimos adelante con los preguntas. Pido oración por vos porque va a pasar, Antonia, que tú tienes que hacer un trabajo y te va a ir a regresar para que oren para que mi hijo venga con bien. Anda con su familia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor que pues abra las necesidades. Señor Jesús, bendito Padre, en esta preciosa tarde, Padre, le pido, Señor, que se esté bendiciendo, Señor, cada una de las necesidades que hay en el corazón de mi hermano, Señor, esa necesidad que fue expuesta de nuestro hermano José, Señor, que va en camino, Señor, para San Antonio, usted cuídelo, Señor, vaya con él en el camino, Señor, que todo salga bien y que pueda ir y venir con bendición, Padre eterno. Si hay necesidades, Señor, la necesidad que haya en el corazón de cualquiera de mi hermano, Padre Santo, si usted bendiciendo, obrando en eso, Padre, se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, si llenas este lugar de tu presencia. Precioso Hijo de Dios.
dígaselo a Él, creo en ti, creo en ti. De lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Levante su voz y dígaselo a Él. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hay veces que el maligno quiere volver a mi vida a aprisionar, pero el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Dígalo conmigo, hay veces que el maligno quiere volver a mi vida a aprisionar, pero el Espíritu Santo es mi guía, que sostiene y no me deja claudicar. Gloria a Dios, amén. Por eso le alabo. Iglesia, y mi alma no se cansa de alabarle. Por eso le alabo, le alabo mientras vida exista en mi ser. Una última vez, toda la iglesia levante su voz. Por eso le alabo. Le alabo y mi alma no se cansa de alabarle. Levante su mano, levante su voz. Por eso le alabo. Dígaselo a Él. Le alabo mientras vida exista en mi ser. Amén. Así es, denle el aplauso fuerte al Señor Jesús, a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está contento de estar en la casa de Dios? Yo estoy contento de estar en la casa de Dios. Yo no sé qué le pasa a la gente cuando me dicen que tengo que trabajar el viernes. Hoy me dijeron que tengo que trabajar. Yo no sé qué les pasa, pero hermano, ahorita no le gusta trabajar los viernes, si no sabía. Le gusta el lunes a jueves y gloria a Dios. A mi esposa no le gusta, a mi esposa vete toda la semana, pero gloria a Dios por mi esposa. Ya voy a dormir en el sofá. Gloria a Dios. No estoy jugando. Es para que se rían ustedes en esta tarde. Pero doy gracias a Dios porque nos da las fuerzas. Si no sabían, hermano Luis, pues ya lo he dicho muchas veces, que fero. Y siempre es una excusa para que usted mire que siempre esté cansado. Pero
Lo que el hermano Luis hace es físico, es con el cuerpo y es cansado, pero yo le doy gloria a Dios porque nos da la fuerza de hacerlo de lunes, martes, miércoles y seguir adelante. Mi esposa me decía la otra vez, yo no sé cómo lo has hecho por tanto año, lo que haces tú. Pues pongo mis ojos en Cristo Jesús y Él me da las fuerzas para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche nos ha tocado las preguntas y respuestas y le doy gracias a Dios al hermano por permitirme este segmento, esta porción del servicio. Dice la palabra en Proverbios, yo quiero leérselo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3. La palabra de Dios, en el nombre de Jesús, dice en Proverbios 3, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y dice la palabra de Dios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es lo que me gustó de este versículo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es lo que es la palabra, lo que la palabra nos dicta, que la palabra átela a tu cuello y escribe la palabra en la tabla de tu corazón. Amén. Me gustó ese versículo y me gozo con esas palabras, porque siempre que leo la palabra le pido a Dios sabiduría, inteligencia, conocimiento para entender la palabra. Sigo leyendo la palabra y le pido a Dios siempre que me ayude a entenderla un poco mejor, a seguir adelante en la palabra. ¿Y por qué leí eso? Escríbelas a la tabla de tu corazón. Usted tiene que estar listo para cuando viene una prueba, una lucha. Usted de volada tiene un versículo para que el enemigo de volada le caiga en la boca, para que en el nombre de Jesús, la palabra con usted, dice la palabra, ha repetido, el enemigo fluye, el enemigo corre cuando usted le dice la palabra de Dios, porque al enemigo no le gusta. En esta noche, quiero que usted me ayude a acabar estos versículos. A ver, iglesia, si usted está contento, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, ayúdeme a acabar estos versículos, porque todo lo que es nacido de Dios, y esta es la que ha nuestra fe. Gloria a Dios. A ver, toda la iglesia, todos juntos, dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Ha vencido al mundo. Y esta es la que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. A ver, este otro versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Salmo 23:1. A ver si se acuerda de este versículo que el hermano Luis usó en la palabra la otra. Mantengamos sin la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué? Es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ya se calentó un poco la mente, ya está, era para que usted caliente la mente un poco, para que le dé gloria a Dios. Vamos a la rapidez de la Biblia en esta noche, a ver si usted me puede decir the topic de lo que estamos hablando, la rapidez de la Biblia. ¿Usted tiene su Biblia ahí con usted? A ver, iglesia, todos tenemos la palabra de Dios. Amén, amén. A ver, vamos a la rapidez de la Biblia. A ver, Jeremías 10:6. Jeremías 10:6. Cuando usted lo tenga, póngase de pie. No es semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poder. Amén. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Amén. Jeremías 10:6. A ver, iglesia, primera de Crónicas 16:25. Cuando usted lo tenga, póngase de pie con una voz fuerte y dígalo. Primera de Crónicas 16:25. A ver, Nati, dígalo otra vez con una voz fuerte para que toda la iglesia te oiga. Por
Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Amén. Gloria a Dios. A ver, iglesia, Isaías 12:6. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el medio de ti, el santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Así es. A ver, el último. Salmos 48:1. Y dígalo con una voz fuerte. Salmos 48:1. No, Salmos 48:1. 48:1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en sus montes santos. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Yo creo que Nati le ganó a todos. Le ganó a todos los varones. Y es culto de varones. Pero gloria a Dios, dice la palabra. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera. ¿De qué se trató estos versículos? ¿De la qué? Grandeza de Dios. Eso es, de la grandeza de Dios. Nosotros tenemos un Dios grande y fuerte. Amén. Vamos a terminar con unas preguntas. A ver si usted lee su palabra entre semana. A ver dónde está la palabra usted. A ver, iglesia, si usted me puede ayudar, si usted lo sabe, pues póngase de pie. Son preguntas, necesitamos la respuesta y dónde está. La respuesta y dónde está este versículo o esta la answer. Dice, ¿dónde se les fue llamado cristianos por primera vez? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde se les fue llamado cristianos por primera vez? ¿Dónde se les fue llamado cristianos por primera vez? Les da un clue entre Génesis y Apocalipsis. Usted lo busca muy bien, lo va a encontrar por ahí. ¿Dónde se les fue llamado cristianos por primera vez? En Antioquía. Amén. Alguien dijo Antioquía. Antioquía. Amén. Vaya conmigo a Hechos 11:26. Y Dios bendiga a este joven. Gloria a Dios. Caught me off guard, bro. You got me there. Dice que no le dan chance. Sí, que no. A ver, iglesia, el joven contestó bien. Era Antioquía. Ajá. Y está en Hechos 11:26. Dice la palabra de Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesús. Otra pregunta para que se... dijimos allá en el trabajo para que se quebre la cabeza un poco. El enemigo trató de tentar o confundir. Ponga atención. El enemigo trató de tentar o confundir, como usted lo quiera poner, a Jesús. Con dos, usted se recuerda, voy a dar unas clues para que vayamos por también. Cuando Jesús fue al desierto, al ayuno, el enemigo se le apareció, ¿verdad? Y lo tentó. El enemigo trató de tentar o confundir a Jesús con dos cosas que ya eran. Con dos cosas que son, ¿qué son esas dos cosas? La roca y el pan. Pero hermano Violeta. Ella le ayudó a escoger las preguntas, pero esta sabe. No me ayudó, pero hubiera dicho porque la hermana Violeta, vaya conmigo a San Mateo 4:3. La hermana Violeta, no lo voy a comprar de cenar. Va a tener que cocinar en la casa. La pregunta era, pues la hermana Violeta, yo se la pregunté y le di la respuesta hace un mes y pues se acordó porque ya tenemos un mes, 2 meses que le dije eso. Bueno, la pregunta era, el enemigo trató de tentar o confundir a Jesús con dos cosas que Jesús ya era. ¿Qué son esas dos cosas? Vaya conmigo a San Mateo 4:3.
Y la respuesta era correcta. Era la piedra y el pan. Dice la palabra de Dios en San Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y les dijo: si eres hijo de Dios, ponga atención ahí, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén, Dios. ¿Y por qué? No sabe que el enemigo trata de confundir no lo trata de confundir a mí, me trata de confundir con cosas que nada que ver ya. Me dice, me trata de confundir. Aquí el enemigo trata de confundir a Jesús, y le voy a decir, con una piedra y pan. En la palabra de Dios dice el Salmo 118:22 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Solo trató de confundir con una piedra y con el pan. Y dice en Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Solo trató de decir con cosas que ya era Cristo, porque Cristo es la piedra reprobada. ¿Y con qué más trató de confundirlo? Con el pan. En San Juan 6:35 dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, que dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya ve que el enemigo lo trató de confundir. La respuesta estaba bien, lo trató de confundir o to try to throw him off con piedra y pan, que es lo que es Jesucristo. Jesús es la piedra reprobada y Jesús es el pan de vida. Amén. Amén. La última pregunta. Y si usted estaba aquí el miércoles, la hermana Violeta me trajo la última pregunta, mija. Por si usted estaba poniendo atención al pensamiento, el miércoles le vamos a regalar esta camisa. Y dice aquí $12, pero la hermana Violeta me la va a cobrar a 24. Porque sí. Dice esta preciosa camisa: More Jesus, less me. ¿Cuántos quieren more Jesus and less me? Amén. Cantamos el barrio y yo quiero ser como tú. Sí, cantamos, pero en realidad esa camisa no es para mí, hermano. Yo tengo una actitud pero en estos días como que tenemos que buscar nuevas formas de evangelizar. Esta camisa es una buena forma de evangelizar. La hermana Violeta me hizo una camisa que tiene un precioso allí, como un pensamiento, dice Jesus swag, y dice serve, worship y otras cosas. Y es una forma, si usted no sabía, ponerse camisas cristianas o que usted le miran que es un cristiano, es una forma de evangelizar, la verdad, si se pone a pensar. Sí, porque yo he agarrado comentarios de esa camisa que me pongo a veces, que la hermana Violeta dice Jesus swag, dice, y hay gente que va, ay, qué bonita camisa. Están poniendo atención en lo que estamos haciendo, están poniendo atención en lo que nos ponemos, y es una nueva forma de evangelizar. En esta noche, pues yo le voy a dar le vamos a dar esta camisa que dice More Jesus is me. Y usted puede decir, no, pues no me quedas o no voy a tratar. No, pero a alguien le puede quedar o la puede regalar a alguien. Pero no sé qué size es, no sé si es small, medium o no es extra large. Somos extra large. No les va a quedar. Un poco apretado. Si usted me contesta esta pregunta, y si usted estaba poniendo atención el miércoles en el pensamiento que dio el pastor, entonces se la va a hacer bien fácil. Dice la pregunta: ¿cuál fue la escritura basada en el pensamiento del miércoles pasado que puso el pastor? Usó una escritura y se basó en su pensamiento el miércoles. Se basó toda la predicación en esa escritura. Si usted estaba poniendo atención el miércoles, este miércoles que pasó, usted se sabe esta escritura. Y si usted se puede
puede llevar esta preciosa camisa y es una forma de profetizar. Si usted estaba aquí el miércoles pasado, el pastor usó una escritura que se basó en la predicación, el pensamiento de este miércoles pasado. Usó un ejemplo y unas palabras que dice la palabra y un versículo conocido. Y si usted estaba poniendo atención a la predicación el miércoles, usted se lo sabe. Poniendo todas las cargas en Jesús, está en Mateo. Está en Mateo, pero quiero la escritura y la... No le acabo de decir que voy a pagar $24 por esta camisa. Usted me tiene que dar, no nomás el libro, me tiene que dar el capítulo y el versículo que usó el pastor este miércoles pasado. ¿Cuál fue la escritura basada este pasado miércoles que el pastor usó en su predicación, en la predicación del miércoles? Usó una escritura que se basó todo el pensamiento. ¿Cuál es esa escritura? En San Mateo 11:28. Amén. Amén, Nati. Amén. ¿Qué dice San Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted se acuerda, también usó el 28 y el 29. El 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Usó mucho, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dios bendiga a Nati. Ven por la camisa, por favor. Den un aplauso a esta joven que apuntó la nota, estaba poniendo atención, y Dios la bendiga. Gloria a Dios. Mi temita. Gloria a Dios. Y Dios le bendiga, y pasamos el lugar al hermano. Era para ella porque le queda a ella. Gloria a Dios, aleluya. Es que estamos en vivo, hermano. Pasan las cosas. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué le parece si nos ponemos de pie, hermano? Bueno, si cantamos unos cantos y ahorita cantamos los cantos. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. Así, no, es mucho Luis. Pues en esta noche quiero que usted me ayude a cantar. Para que no diga, pues el hermano Luis acaba de cantar unos cantos, acaba de hacer la palabra y otra vez unos cantos. No, pues esta noche usted me va a ayudar a cantar. A ver, iglesia, ayúdame. Como que mías oraba yo. Y yo le contestaba la petición que hacía. Así quiero, Señor, que contestes la mía. Y yo le contestaba la petición que hacía. Así quiero. A ver, iglesia, ayúdame. Como quiere mía.
Señor Jesús, bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Dios, le damos gracias, Señor, por su Espíritu Santo, por su amor y su infinita misericordia. Pedimos que bendiga la ofrenda, Señor, que esté multiplicando, 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración. Esta es la iglesia del Señor. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Cumpliendo 12 años, hermano. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar por él, para que el Señor le siga dando muchos años más de vida, hermano, amén. Siga aquí sirviéndole al Señor, hermano, amén. Todavía ellos a lo mejor no se imaginan, pero el estar aquí, hermano, es una grande bendición porque ellos están sirviendo al Señor, amén. Gloria a Dios, vamos a orar. Señor Jesús, bendito en esta preciosa tarde, Dios, le damos gracias por Daniel, Señor. Gracias porque usted le ha permitido, Señor, cumplir un año más de vida. Gracias, Señor, porque usted lo ha tenido sano, con bien, con fuerza, Señor. En un núcleo familiar cristiano, Señor. Gracias, Señor, porque usted lo ha bendecido, lo ha ayudado, lo ha permitido seguir adelante, Padre. Le pido que le dé muchos años más de vida, Señor, siguiendo adelante en el camino que usted le ha puesto, Padre. Le pido que lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, bueno, pues sabemos que por la situación no podemos pasar a saludarlo, bueno, pero pues ahí cuando lo vea, dígale que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y pues vamos a cantar un canto y ahorita ya pasamos a predicar. Gloria a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras
sabe? ¿Dónde estuviera hoy si no volvieras? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Vamos a decirlo una vez más, dígaselo a él. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estuviera hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Dígaselo a él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, una vez más dígaselo a él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, como un ciervo que brama por el desierto. Dígaselo a él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vamos a decir una vez más al Señor Jesús, dígaselo a él. De mí si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estuviera hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua desierto. Levante su voz y dígaselo a él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, levante sus manos y dígaselo a él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Denle el aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Bueno, podemos dejar este lugar. Hermano que va a traer la palabra. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia para glorificar y alabar al Señor. Amén. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Vamos a, es como estamos de pie, vamos a abrir la Biblia. Gloria al Señor. Jesús, aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. Vamos a abrir en Hechos
16, 25 al 30. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los que estamos acá en mi casa de oración, amén. Y a los que están a través del Facebook, que Dios los bendiga también. Es una bendición muy grande saludarlos a través de esta página de internet. Gloria al Señor. Y es un privilegio una vez más estar acá frente a ustedes y impartir la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Todos estamos Hechos 16, del 25 al 30. Lo vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente verdad de tal manera que los salientes de la cárcel se sacarían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se salvaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, mas todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Todos juntos, y sacándolos de ahí, que ser salvos. Gloria a Dios. Pastor, le pido. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias por la palabra leída. Gracias por este hermoso servicio, Señor. Ahora le pedimos que unja los labios de nuestro hermano, Señor, para que de él surja su palabra santa y verdadera y no pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pues el tema de hoy es un tema muy hermoso y muy bonito. Nosotros como cristianos y para todas las personas tienen que ser hermoso, ¿verdad? Pero para nosotros es una bendición muy grande. El tema de hoy es ¿cómo puedo ser salvo? Amén. Gloria a Dios. Es una pregunta que todo cristiano y todo ser humano lo podemos hacer, y aquí podemos entender que el carcelero se postra, dice, a los pies de Pablo y de Sila y les pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo? La pregunta en el 30 dice y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Esta es una pregunta muy importante para todo ser humano, porque es donde podemos ser salvos. Pero como ¿por qué y de qué debamos ser salvos? Amén. Porque la palabra de Dios dice que solo hay dos caminos, uno de perdición y uno para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces solo hay dos caminos, y las personas en la calle, donde quiera que nos ven, nos preguntan ¿qué debemos de ser salvos? Nosotros a veces rápidamente les decimos: no, pues siguiendo a la iglesia es una de las bases más importantes que puede ser salvo. Amén. Y otros dicen: no, pues bautizándose, creyendo y bautizándose, como Pedro les dijo en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay muchas formas de poder contestar estas preguntas, ¿verdad? Y como cristianos la podemos contestar rápidamente, ¿verdad? Porque una de las bases que nosotros le podemos decir es yendo a la iglesia, y es una parte muy fundamental, ¿verdad? Amén. Pero hay una forma donde Jesús nos enseña cómo podemos ser salvos y por qué pudimos ser salvos. Amén. Y todo fue a la gracia de nuestro Dios que se hizo ser humano, ¿verdad? Vino a la tierra, y por la gracia de Él podemos ser salvos hoy en estos días. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a Corintios, 1 de Corintios 1:18. Aleluya. 1 de Corintios 1:18. Gloria al Señor. Amén. Primera de Corintios 1:18. Gloria al Señor. Primera de Corintios 1:18. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: porque por la cruz, dice, porque
la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí nos enseña que dos palabras muy importantes: perder y salvar. Amén. Gloria a Dios. Todos sabemos que hay una salvación y hay una perdición. Amén. Entonces, ¿salvar de quién? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, salvar de la condenación eterna. Es un paso muy importante, que nos vamos a salvar de la condenación eterna, salvar de estar separados de Dios y estar todos los días con Dios. Amén. Entonces la salvación lo lleva a eso, de estar todos los días con Dios. Amén. No importa si muramos ahorita o venga el arrebatamiento y nos vayamos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces la salvación los libra de ir al infierno, porque la Biblia dice que hay salvación y perdición, y la perdición sería el infierno y el lago de fuego. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en la cruz, dice aquí en el versículo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque si se pone a pensar a veces, lo dicen, otra vez van para la iglesia, tienen 4 servicios otra vez. O sea, si se pone a pensar en los que son inconversos y los ven que venimos todo el tiempo para la iglesia, nos dice otra vez más a la iglesia. Amén. Entonces para ellos esto de venir a la iglesia o de alabar a Dios es locura. Amén. Entonces, pero para nosotros ya sabemos que es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a... Dice la palabra de Dios en Romanos 10, dice la palabra de Dios en Romanos 10 que estaban los griegos y los judíos, ¿verdad? En Romanos 10, dice la palabra de Dios que estaban los romanos y los judíos, ¿verdad? Ahí como una discusión. Amén, gloria a Dios. Dice que estaban en una discusión y como que Pablo se pone en medio de ellos. Amén. Como que Pablo se pone en medio de ellos y le dice, gloria al Señor, y le dice Pablo, ¿verdad? Y le dice que en el capítulo 10, en el 10:1, gloria a Dios, estamos en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, a mi oración a Dios es por Israel y para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a la ciencia. Amén. Entonces aquí podemos ver que ellos venían bajo, por ejemplo, los romanos venían bajo la ciencia o bajo los pensamientos o filosofías de que era Dios. Amén. Y entonces, y los judíos también traían una larga historia de religión y de ceremonias y todo eso. Amén. Entonces, y como que aquí Pablo se pone en medio de ellos y les dice que la salvación hoy es diferente. Amén. Porque miren lo que dice en el 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia y todo aquel que crea. Amén. Entonces les estaba diciendo, les estaba predicando la nueva salvación, la nueva forma de ser salvo, ¿verdad? Porque ya no iban a vivir bajo la ley, porque ellos vivían bajo la ley y muchas reglas de la ley. Y los romanos y los griegos, los griegos venían bajo sus propias culturas y de poner a filosofías de lo que era Dios. Amén. Entonces, si Pablo pues se pone en medio de ellos y les dice, les predico el nuevo evangelio de Dios. Amén. El nuevo evangelio de Jesucristo, que murió por nosotros y nos limpió de los pecados. Amén. Entonces él les estaba enseñando el nuevo, el nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y vean lo que dice en el, gloria al Señor, ahí en el 10:9, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Aquí les está dando a él la respuesta de que ya no van a vivir bajo la ley, que no, por ejemplo, los griegos que ya no van a seguir sus creencias que tenían. Amén. Entonces él les enseñaba y les predicaba la palabra de Dios. Amén. Y les decía que podían ser salvos, como dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo en el 13, en el 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí les da otra respuesta. Amén. Les dice otra vez más, enseñándoles y les seguía enseñando el nuevo evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que dice en el 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicar si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro evangelio, a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hagan de cuenta que Pablo les estaba enseñando las buenas nuevas. Hagan de cuenta que él era el predicador en esos entonces. Pero él les enseña o una cadenita como cómo pueden ser salvos. Y aquí les está diciendo, tienen que aprender a oír primeramente, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Aquí podemos ver, tenemos 3 puntos muy importantes y vamos a agarrar como, haga de cuenta que es una escalera, que cada una sea un escalón o una cadena o cada uno que sea un eslabón de cadena. Por ejemplo, tenemos el oír, el creer. Amén. Tenemos dos puntos muy importantes, el oír y el creer. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces, el punto número 1 sería el oír. Amén. Cuando nos preguntan y nos dicen cómo debo de ser salvo, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía Pablo. Aquí Pablo les estaba enseñando las buenas nuevas, anunciándole el nuevo evangelio. Amén. Entonces, y les dijo que les estaba enseñando para que las personas escucharan y lo oyeran. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, haga de cuenta que esta cadena es como un proceso que nosotros los cristianos y todas las personas deberíamos de llevar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que entonces, desde aquí empezamos la cadena y lo primero debe de ser para una persona el oír el evangelio y la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. El oír el evangelio y la palabra de Dios. Punto número 1 sería el oír. Y de ahí Dios es el que hace lo demás, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que lo mueve. Pero la palabra de Dios, desde el principio, dice la Biblia en Génesis. Desde el principio la Biblia dice en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio quiere decir en el principio de la nada. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Desde acá podemos entender que viene la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios todo sucede. El oír la palabra de Dios, todo se mueve. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces todo empieza cuando la palabra de Dios es escuchada. Por eso
Por eso los invitamos a las personas a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios, como dicen en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros los invitamos a la iglesia y nos hacen esta pregunta, ¿cómo podemos ser salvos? Entonces nosotros les empezamos a decir, vengan a la iglesia, porque aquí en la iglesia se predica la palabra de Dios y puedes escuchar la palabra de Dios, amén. Y nosotros también como cristianos pues les podemos dar una enseñanza cómo nos podemos guiar al camino de la salvación, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Todo sucede por el oír. Es la base principal de toda persona que quiere alcanzar la salvación. Porque todo viene por el querer, el oír. Amén. Que por el oír dice así que la fe es por el oír. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a veces podemos pensar, y qué bueno, ¿verdad? Pero digo, a veces podemos pensar que por los milagros que vemos, a veces podemos pensar que vamos a la iglesia, ¿verdad? Y es un punto muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos venir porque vimos un milagro que sucedió en una persona, en un familiar, en un amigo, amén. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Se dice que en el 1995 crearon la película, le llamaron La Pasión de Cristo, ¿verdad? En 1995 crearon esta película donde relatan cómo fue la vida de Jesús, cómo anduvo acá en la tierra y todo, ¿verdad? Entonces empiezan a relatar todo lo que pasó y todo, y dicen que las noticias decían eso entonces, que toda la gente se andaba yendo a comprar, yendo a los cines, a los teatros, y se abarrotaban, ¿verdad? De tanto que estaban yendo a ver la película, amén, gloria a Dios. Entonces, y todo el mundo andaba buscando y ver, ¿verdad? La pasión de Cristo, amén. Y en esos entonces dice que el mundo se conmovió de lo que vio, amén, se conmovió de lo que vio porque de ver cómo crucificaron a Jesús, cómo lo trataron, que le pegaban y todo eso, amén. El mundo se conmovió de todo eso, y cualquiera se conmueve, ¿verdad? Por todo lo que vio. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que podemos empezar por el oír, porque por ejemplo dice que todo el mundo se conmovió por todo lo que vio, ¿verdad? Pero más no todos se convirtieron, amén. Entonces, por ver a veces no se convierten, sino que por el oír la palabra de Dios, amén, porque es una bendición muy grande. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a Hechos 2. Gloria al Señor. Y el que esté contento dé gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer Hechos 2 del 1 en adelante. Usted lo lee con su vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo un ejemplo que fue el día de Pentecostés, que todos estaban llenos del Espíritu Santo, amén, todos estaban llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y miren lo que sigue diciendo en el 2:8, en el 3, y se les
se le repartieron lenguas, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Entonces aquí podemos ver que todos el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Amén. Empezaron a hablar en lenguas y los que estaban ahí viéndolos, empezaron a hablar en mal de ellos, ¿verdad? Porque todos los estaban viendo y empezaron a decir que estos están ebrios y empezaron a decir cosas de ellos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre ellos. Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en lenguas en las que hemos nacido? Gloria al Señor. Mire lo que dice el 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir estos? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Mire lo que dice el 14. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones judíos, y a todos los que habitaban en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Entonces aquí Pedro les empezaba a hablar de la palabra de Dios, donde les estaba diciendo, oír mis palabras, porque les estaba diciendo, esto no están ebrios. Mire lo que dice el 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas estos es mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén, gloria a Dios. Entonces les estaba predicando y les estaba diciendo que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, miren lo que dice el 18. El 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Gloria al Señor, sangre y fuego y vapor de humo. Gloria al Señor. Entonces aquí les estaba enseñando la palabra de Dios, el nuevo evangelio de Dios. Les estaba enseñando el nuevo evangelio de Jesucristo. Amén. Y todos dicen que estaban escuchando la palabra de Dios. Amén. Todos estaban escuchando porque ellos habían visto lo que estaba pasando, pero sin embargo se estaban burlando de ellos, ¿verdad? Se estaban burlando de ellos y Pedro les decía, ellos no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu de Dios, y esto es lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Que en los postreros días se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, pero mire, Pedro les dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces aquí les estaba diciendo que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y le seguía diciendo, mire, sígame hasta el 2:32. Y a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltados por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que vosotros veis y oís. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí les seguía explicando qué era lo que pasaba. Y miren lo que dice el 37. Al oír estos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, aquí le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haremos? Le vuelve a decir, ¿qué haremos? Amén. Porque ellos ya habían oído la palabra de Dios y estaban creyendo la palabra de Dios. Amén. Porque ellos ya habían escuchado lo que les estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Porque él les estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces ellos estaban escuchando. Amén. Gloria a Dios. Y miren lo que dice en el 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron. Amén. Gloria al Señor. Muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Gloria al Señor, aleluya. Entonces aquí podemos ver que ellos creyeron a Pedro lo que les estaba enseñando. Les estaba enseñando que Jesucristo fue crucificado, amén, y que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces el oír, amén, viene el creer, amén, que es por la fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos ver que aquí empieza a relatar el creer, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Ya me perdí. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos produce el creer? Es oír la palabra de Dios. Amén. Pero cuando ya viene el creer, nosotros lo que les estaban diciendo aquí, les estaban predicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace o qué nos dice del creer? Amén. Entonces la palabra de Dios dice que el creer es por el oír, ¿verdad? Entonces empieza uno a creer en lo que el predicador o en lo que nosotros leemos en la Biblia. Entonces empieza el creer. ¿Qué produce el creer o en qué creemos que creer? Nosotros como cristianos tenemos que creer que Él anduvo acá en el planeta Tierra. Tenemos que creer eso. Si nosotros creemos que Él anduvo aquí en el planeta Tierra, tenemos que creer que nació de una virgen. Amén, gloria a Dios. Tenemos que creer que a los 12 años confundió a los rabinos con su sabiduría, y a los 30 años empezó su ministerio. Todo eso empezamos a creer nosotros porque ya oímos la palabra de Dios. Entonces empezamos a creer, ¿verdad? Creer que predicó en parábolas enseñando a la gente. Creer que lo atraparon, que lo crucificaron, que él lo llevaron, dice en la Biblia, que lo llevaron como oveja al matadero. Tenemos que creer que no fueron los clavos que lo sostenían, amén. Tenemos que creer que no fueron los clavos que lo sostenían, sino que el amor que tenía por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que creer nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, viene el creer. Y esto sucede y lo da poder de Dios, amén. Porque nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él sanó muchas personas, que sanó mujeres de flujo de sangre. Entonces todo eso empieza a creer, nosotros empezamos a creer y a guiarnos un camino de salvación, amén, porque vamos subiendo escalones. Gloria al Señor. Entonces, después que viene el creer, hemos oído la palabra de Dios, creemos en Dios, creemos que Él murió, gloria a Dios, que Él murió, y que tenemos que creer que Él al tercer día resucitó, amén, gloria a Dios. Tenemos que creer que Él al tercer día resucitó, gloria al Señor, y que vive y permanece para siempre, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces cuando tenemos el oír que viene por el creer que viene por el oír, y empezamos a creer en Dios, viene el arrepentimiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren lo que dice en Hechos 16. Hechos 16.
Gloria al Señor, ahí donde empezamos, Hechos 16. Cuando cuando Pablo y Sila, ¿verdad? Entonces ahí donde empezamos, dice, pero a la medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire lo que dice el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra de Dios, del Señor, y él todo. Le hablaron de la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí les estaba enseñando Pablo, ¿verdad? Les estaba enseñando de la palabra de Dios y ellos creyeron. Y miren lo que dice en el 34. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijaron con toda su casa y haber creído a Dios, al haber creído a Dios. Amén, aleluya. Entonces aquí podemos ver que el carcelero oyó la palabra de Dios, oyó que ellos estaban alabando a Dios, amén, y él creyó en eso y se arrepintió, porque cuando viene el arrepentimiento es porque ya has creído y has oído la palabra de Dios. Entonces, si ponemos el creer y el oír y el arrepentirse, es una base y una escalera que vamos subiendo como cristianos, ¿verdad? Para alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Después del oír, el creer y al arrepentimiento, podemos pensar como por qué o de qué lo vamos a arrepentir. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en Romanos 5, gloria al Señor. Gloria al Señor. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces aquí es donde nos debemos de arrepentir del pecado, ¿eh? Porque dice, por cuanto por un hombre, dice en la Biblia, entró el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, el mundo o los seres humanos, haga de cuenta que son inyectados con el pecado. Amén. Entonces nosotros pasamos a ser pecadores desde que nacemos por naturaleza. Si se fijan, los niños cuando están chiquitos, desde chiquillos, como no pueden hablar, ellos por naturaleza lo que hacen cuando quieren comer o como cuando quieren algo, lo que hacen es llorar y llorar y llorar. Entonces, por naturaleza nosotros ya nacemos con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero miren de lo que dice ahí en Romanos 5, 15. Gloria al Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios.
Entonces aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo viene a salvarnos del pecado. Él vino a salvar al mundo del pecado, que dice que por la culpa de, lo vamos a decir, por la culpa de Eva y de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo vino a salvar al mundo, vino a perdonar nuestros pecados, amén. Gloria al Señor. Y eso es lo único que nos salva a nosotros, amén. Pero para eso tenemos que arrepentirnos y creer que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados, amén. Gloria a Dios. Porque, mire, sigue diciendo en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando ya nos arrepentimos, ya creímos, oímos la palabra de Dios, creímos, los arrepentimos, amén, entonces ya podemos, viene el bautismo, amén, y este bautismo es en el nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vamos a ir a Hechos 2:38, amén. Hechos 2:38, creo que nosotros los pentecostales ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Amén. Si nos preguntan cómo fuiste bautizado, amén. Si nos preguntan cómo fuiste bautizada, creo que le podemos volver a preguntar cómo fuiste bautizado, amén. Y hasta le decimos hasta con versículos de la Biblia, amén, gloria a Dios. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos, amén, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya arrepentidos, nosotros los podemos bautizar. Amén. Pero a veces nos pasa que como cristianos podemos cometer el error de pensar que estamos decididos a bautizar. Y la Biblia nos dice, cuando estás decidido ya puedes ser bautizado. Amén. Entonces, lo único que podemos hacer cuando ya nos vamos a bautizar es que estemos arrepentidos del pecado que traíamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra vida. Es cuando nos arrepentimos y podemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, dice la Biblia que viene el don del Espíritu Santo. Es cuando viene la gracia de Dios. Amén. Es cuando viene la gracia de Dios y nos da ese don, que es el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, como dice aquí en Hechos, cuando ya se arrepintieron, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí les estaba enseñando que ya arrepentidos ya puede ser bautizado. No es que ya me decidí a bautizar, amén, porque si nos decidimos, o porque se bautizó la esposa, o porque se bautizó el esposo, o porque usted es buen cristiano, y luego vamos a ser líder de Dorcas, de varones, y por eso se bautiza. Entonces aquí no dice que por eso, ¿verdad? Dice la Biblia que si te arrepintieras de corazón, y ya entonces sí te puedes bautizar. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces regresemos a Romanos 5. Si nosotros tenemos la escalerita entre el oír, el creer y el arrepentirnos y bautizarnos, nosotros tenemos algo muy importante. Mire, por ejemplo, dice la Biblia, nosotros necesitamos la gracia, el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice en Romanos 1:16. Porque perdón. No, es Romanos 1:16. Gloria a Dios. Romanos 5. Romanos 5 del 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Romanos 5:1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que dice el 8. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más a estos reconciliados seremos salvos por su vida. Y el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí podemos encontrar el amor y la gracia que Dios nos da. Amén. Si nosotros tenemos el oír, el creer, el arrepentirnos y los bautizamos, nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros recibimos el amor de Dios, porque dice que no fueron los clavos los que los sostenían, sino que fue el amor que tenía para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que creer que Jesucristo murió por nosotros. Tenemos que creer que Jesucristo resucitó entre los muertos. Amén. Que Jesucristo vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos una heredad. Nosotros, teniendo la clave o estos escalones, nosotros podemos alcanzar la salvación a Dios, la salvación con Dios. Amén. Porque dice la Biblia que nomás hay dos caminos, uno de perdición y uno de salvación. Nosotros necesitamos el de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces les invito a que se pongan de pie en esta tarde. Este ha sido el corto pensamiento de la palabra de Dios. Y nosotros podemos heredar la vida eterna, porque las prédicas no son solo o la salvación no es solo porque ya estamos acá dentro de la iglesia, sino que es para los que están fuera de la iglesia, que pueden alcanzar la salvación, y para los que estamos adentro, que no la perdamos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a orar por la palabra de Dios, y vamos a orar para despedirnos. Amén. Gloria al Señor. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias te damos por la palabra que nos has dado en esta hermosa tarde, Señor Jesús. Aleluya. Llena nuestros corazones, Señor. Haznos oír, Señor Jesucristo, y haznos creer, Señor Jesús. Y perdona nuestras ofensas, Todopoderoso. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, despídalos de este lugar, mas no de su presencia, y llévalos con bien donde quiera que vayamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.